Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, esta mañana, que tú nos permites, Señor, venir a ti, Señor, para alimentarnos de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos hagas sensibles a tu palabra, que tu palabra encuentre un espacio en nuestro interior donde la podamos conservar, donde la podamos mantener, Señor, para que en los momentos que la necesitemos, Señor, podamos actuar de acuerdo a ella, Señor, haciendo a un lado nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, Señor, nuestros razonamientos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos enseñes, Señor, que somos instrumentos tuyos para nuestro matrimonio, somos instrumentos tuyos, Señor, para nuestra familia, somos instrumentos tuyos, Señor, para nuestra comunidad, y podemos ser útiles, Señor, en tu reino, colaborando, Señor, en tu obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos con la enseñanza, nos vamos al libro de Gálatas. Nosotros encontramos en los evangelios que Jesús nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará Espíritu Santo. Y luego vemos en el libro de los Hechos que Dios cumplió la promesa que había anunciado de derramar el Espíritu Santo a partir de ese momento en adelante de una forma generalizada. Algunas personas pueden decir que el Espíritu Santo no había sido dado antes de Pentecostés, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que la Virgen María quedó llena del Espíritu Santo. Sabemos que Zacarías, cuando vio la presencia de Dios, quedó lleno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde que nació. Y muchas otras personas han caminado con la presencia de Dios en su interior, pero no se enlazan, no traen adentro el con qué, pero no lo utilizan para salir adelante. Entonces San Pablo nos empieza a hablar de algo extraordinario, y es tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo nos va diciendo. Entonces yo primero quisiera irnos a Gálatas 3:8 y luego ya nos vamos a regresar a lo que se dio en la vida de Pablo. Lectura. ¿Ya estamos? Dice en Gálatas 3:8: la Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justificación a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. ¿Cómo dice ese versículo? El versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Para que haya fe, la persona necesita estar escuchando la palabra de Dios. Si la persona no está escuchando la palabra de Dios, no hay fe. La fe nace de escuchar y de escuchar la palabra de Dios. Entonces, si una persona está en un rancho y no tiene Biblia y no escucha ninguna predicación, su fe puede ser casi nula porque no está escuchando a Dios, porque la fe nace de estar escuchando y estar escuchando a Dios. Ahora, en este versículo se nos dice que la fe de Abraham tenía un origen. La fe de Abraham partió de que Dios le estaba hablando a Abraham. Dios le estaba hablando a Abraham. Dice, se le anticipó a él la buena nueva. Se le anticipó. Quiere decir que Dios de una manera clara evangelizó a Abraham.
le llevó el evangelio. Y Abraham le creyó a Dios, y entonces él se acomodó para que todo lo que él estaba escuchando se diera. Y si nosotros escuchamos a Dios y nos acomodamos de acuerdo a la palabra, entonces todo lo que nos anuncia la palabra se va a dar en nuestras familias, Entonces es muy importante saber que la fe de Abraham tiene un origen verdadero. Dios le empezó a hablar a Abraham. Y algunas personas nos podrán decir, es que yo quisiera que me hablara a mí. Sí, por eso Dios derramó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para instruirnos. Viene a nuestro corazón para revelarnos. Viene a nuestro corazón para guiarnos. Y nosotros tenemos que quitarnos la cerilla del corazón para poder escucharlo. Pero está aquí adentro. Entonces Él no grita. El Espíritu Santo se comunica, su espíritu con el nuestro. Su espíritu se comunica con nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que reconocer su presencia en mi interior y su capacidad de enseñarme. Si quieren, vámonos a Romanos 8 y ahorita nos regresamos a Gálatas. Díganle a la persona a su lado, Dios envió al Espíritu Santo para enseñarnos, para guiarnos, para que no metiéramos las cuatro. Dice en Romanos 8, versículo 26, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, porque el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Dígale a su lado, el Espíritu Santo en tu interior conoce perfectamente bien lo que estás pasando y que quiere acomodarse para ayudarte. Entonces, yo tengo que estar consciente de que el Espíritu Santo quiere para mí lo mejor. Él conoce la verdad, Él sabe lo que está pasando y Él quiere darme a mí esa revelación continua, ¿sí? ¿Sí me entienden? Pero yo tengo que abrirme a Él, yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo en mi momento de oración, ¿qué hago? ¿Qué chiflo? ¿Qué brinco? ¿Qué muevo? Él, que lo ve todo desde una manera más generalizada, más abierta, Él está preparado para guiarme. Ahora, Él revela, dígame a su lado, te ilumina, hace que se te prenda el coco. Ay, mira, ahora sí entiendo. Es Él. A uno se le chispotea, pero a Él no, Él nos prende el foco. Nos vamos ahora sí a Gálatas, capítulo 1. Versículo 1. Dice Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Dígale a la persona a su lado, ningún hombre envió a Pablo. Todos lo hubieran desechado. Ningún hombre envió a Pablo. Dios fue quien lo envió. Entonces, si Dios fue quien lo envió, ¿a quién le va a responder Pablo? ¿A los hombres o a Dios? A quien lo contrató. Yo viví una experiencia muy bonita en mi primer trabajo como agrónomo. Estaban ofreciendo trabajo allá en General Terán, allá en Nuevo León, y entonces yo fui a las entrevistas, fui a presentar mi solicitud y le caí bien a uno de los dueños. Entonces, sin tomar en cuenta los currículums y las
cartas de recomendación de todos los que estaban ahí, me contrató a él a mí. Y él me mandó sin pedirle a nadie permiso. Él me mandó. Y había otro ingeniero allá que se supone que era el que estaba encargado de la obra. Entonces llego yo con una tarea específica que me habían mandado y empiezo a hacer yo las cosas. Y entonces el ingeniero aprovecha lo que yo estoy haciendo para reportar él los trabajos del rancho de acuerdo a como yo lo estaba manejando. Y bueno, él saludaba con sombrero ajeno, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo... Y el pelado era socialito 100%, pero se daba el tacto. Y entonces en una semana yo presentaba lo que íbamos a hacer la siguiente semana los sábados. Él se iba el lunes en la mañana a Monterrey, allá presentaba lo que se iba a hacer de trabajo, lo que se había hecho de trabajo, y se caravaneaba con todos los dueños. Y entonces el lunes llovió, y entonces los trabajos que estaban programados, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves se hicieron. Nada. Llega él hacia el fin de semana y dice, bueno, a ver, ¿qué hicimos? Pues esto no, y esto no, y esto no, y esto no, y esto no. Y él había presumido. Entonces se la cargó conmigo y me quiso correr. Y le dije, ¿sabes qué? Tú no me puedes correr, porque tú no me contrataste. Tienes que pedir permiso allá para ver si me puedes correr. Tardó, yo creo que, no sé, como 2, 3 meses en que pudiera hacer la corrida. O sea, él empezó a picarse conmigo, pero no me podía correr porque él no me había contratado. Me había mandado otra persona. Y no fue sino hasta que no lo convenció a esta persona, a través de todos los demás socios, que entonces me dijo, mira, yo estoy encantado contigo, pero los demás socios quieren dejar a la otra persona. Bueno, dice San Pablo, a mí ningún hombre me contrató, me mandó Dios, me mandó Dios. Y es lo que nosotros tenemos que asegurarnos, que sea Dios quien nos mande, que sea Dios quien nos mande. ¿Por qué estás haciendo las cosas? Ahí es que me habló mi suegra, que yo fuera urgentemente. ¿Y Dios qué te dijo? Ay, no le pregunté. Yo nada más salí como... Entonces te está guiando tu suegra. Es que mi marido dijo que tiene... ¿Quién te está guiando? Tu marido. Tu marido. Entonces tenemos que aprender a guiarnos por el Espíritu. San Pablo dice, a mí me envió Dios. ¿Qué significa? Que a él le tenía sin cuidado la opinión de la gente. Si estaban enojados, si estaban contentos, ustedes no me contrataron, dice San Pablo, yo fui enviado por el jefe, yo vengo a decir lo que el jefe me encargó. ¿Okay? Entonces, yo tengo que aprender a tomar en cuenta el Espíritu Santo y preguntarle a él a dónde voy, qué voy a hacer, qué voy a decir. ¿Sí? Porque hay personas que dicen cosas de acuerdo a la conversación de la otra persona. Es que me insultó, hermano, ¿qué quería? Que yo no dijera nada. Si le hubieras preguntado al Espíritu Santo, probablemente el Espíritu Santo te hubiera dicho, calladita, te ves más bonita. Pero como tú le estabas contestando a la persona lo que él te envió a ti, ese insulto, tú le reviraste. Le reviraste. Entonces, ¿quién te está enviando a que te enojes? ¿Quién te está enviando a que te deprimas? ¿Quién te está enviando? ¿Quién? ¿Quién? Entonces dice San Pablo, enviado no por los hombres ni por intervención de Dios, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo, saludamos a los de la iglesia de Galacia. Reciban ustedes gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. La gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto
a aquel que según la gracia de Cristo los llamó a ustedes y se pasen ahora a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, solamente existen personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y están tratando de sembrar en ustedes confusión. Dígale a su lado, si tú escuchas a una persona hablando algo diferente al evangelio, no le hagas caso, no te enganches, no te pongas a discutir, mándalo un carajo, mándalo un carajo. Ahora, cada día que pasa hay más personas que están diciendo abiertamente, no, es que no podemos hacerle caso a este libro, este ya está anticuado, esto no sirve, ahora hay que tomar en cuenta. Dios es el mismo, Dios no miente, Dios es el mismo y Él no cambia. Entonces, si alguien me viene con un evangelio diferente, va para afuera. Sea quien sea, con sotana, con traje de pastor, como quieran, hippie, como quieran, gurú, así vestido así de como quieran, cualquier persona que traiga un evangelio diferente a este, mándenlo a un carajo. Dice, porque aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos ahora de una forma diferente a lo que hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo se lo repetimos, si alguno viene con un evangelio que no es lo que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Por eso es muy importante que nosotros les hablamos a los hijos de acuerdo a palabra de Dios. El otro día me decía una persona que había ido a ver la película de Noé. Ay, ¿no vas a ir a ver? No, yo no voy a ir a verla. ¿Por qué? Porque todo lo que yo escuché de reseña, todo está en contra de palabra de Dios. Entonces no tiene caso que yo vaya a ver basura. Ya tuve suficiente basura en el pasado como para andar viendo a otro güey ahí que se chupó a un faro y puso una película queriendo sacar lana, haciendo un invento. No tiene caso. Mejor me voy a la película de Noé que me narra Dios. Sí, pero ir a ver basura no tiene caso. No tiene caso. Entonces, yo no voy a contaminarme, dice, si alguien viene con ustedes con algo diferente de lo que ustedes recibieron, córranlo. Ahora, ¿y sus hijos? ¿Los están evangelizando ustedes? ¿Están leyendo palabra de Dios en la casa frente a ellos? Ellos tienen que aprender a respetar la palabra de Dios. Tienen que aprender. Una lectura no hace daño, no da diarrea, no estriñe tampoco. Una lectura nada más. Nada más. El pan de todos los días, las hojitas esas que a veces se compraban en las librerías. Una lectura. Y cuando ya se den cuenta que ya se las aprendieron de memoria, hagan ustedes las suyas propias. Cambien el disco, pongan otro, pero hay suficiente palabra como para agarrarlo. Pero el hijo tiene que estar recibiendo ahorita, porque el día de mañana allá en la prepa y el día de mañana allá en la carrera van a escuchar estupideces. Y como ustedes no les dieron nada aquí, van a estar allá susceptibles totalmente a toda la basura que está allá. Dice San Pablo, ¿con quién tratamos nosotros de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso nosotros tenemos obligación de agradar a los hombres? No. Si tratara yo de agradar a los hombres, yo no sería servidor de Cristo. ¿Quién fue quien contrató a Pablo? ¿A quién le va a responder Pablo? ¿A quién le vas a responder tú? A mi marido, hermano. No. Al de arriba. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó a ustedes y ahora se anden pasando a otro evangelio. No hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversarlos a ustedes. Dígame a su lado, lo vas a encontrar en los cafés, en los baby showers, en las piñatas, primeras como everybody, todas partes. Okay. Versículo 11. Dice, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. San Pablo dice, lo que yo les enseño a ustedes, a mí no me lo enseñó Pedro,
No me lo enseñó Juan, no me lo enseñó Esteban. No es doctrina de hombres. Lo que San Pablo está comunicando no era doctrina de hombres. Dice San Pablo, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo Jesús. Dígale a la persona a su lado, por eso tienes que hacer oración, para que Dios te ilumine el coco. Sí, para que Dios ilumine el coco. Dígale a la persona a su lado, Dios te puede revelar cosas que nadie sabe, para que tú tengas una conducta totalmente diferente a los demás. San Pablo dice, a mí me lo ha estado revelando Dios. Dice, versículo 13, ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando yo todavía pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor yo estaba persiguiendo a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Yo estaba en aquel entonces más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelarme a mí quién era su hijo, para que yo lo proclamara entre los pueblos paganos. Dígame a su lado, lo menso que tenía Pablo se le quitó cuando Dios le habló. Y lo que tú tienes, Dios te lo puede quitar cuando lo escuches a Él. Ay, es que no sé qué hacer. Ponte en oración. Y en oración el Espíritu Santo te va a revelar lo que tienes que hacer, te vas a levantar. Ahora sí, vámonos. Eso es lo que recibió San Pablo, revelación. Ahora, ¿quién más recibió revelación? Lo acabamos de ver hace ratito, Abraham. Dios le dijo a Abraham, este es mi plan, Abraham. Esto es lo que quiero hacer. Quiero que todas las naciones del mundo estén bendecidas a partir de ti. Y Abraham dijo, agarro la onda, Señor. Yo agarro la onda, voy a hacer lo que tú me dices. Y Dios quiere que nosotros en esa oración personal, nosotros recibamos esa revelación que necesitamos para saber cómo nos vamos a comportar. Dice San Pablo, yo en ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino en cambio me fui a Arabia y ahí regresé después a Damasco. Y más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto se los digo en presencia de Dios. Él sabe que yo no miento. Después de ahí me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente las iglesias, tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros, siguiendo de nuevo una revelación. Fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? Es que le estaban exigiendo que fuera, no es cierto. ¿Por qué fue Pablo? Porque el Espíritu Santo le dijo, quiero que vayas. Ahora, ¿cuántos años habían transcurrido? 17 años. De la conversión de Pablo hasta el día que él va realmente a Jerusalén a estar con ellos, tiene 17 años. Nadie de estos le ha enseñado. Él está recibiendo instrucción de Dios. Y por revelación de Dios, San Pablo deja el lugar donde está y se encamina hacia Jerusalén. Y dice San Pablo, siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que yo anuncio a los paganos. Entonces me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ellos ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y que estaba conmigo.
Y esto a pesar de que ya había intrusos. Unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y ellos querían volver a hacernos esclavos de la ley. Pero nosotros nos negamos a ceder, aunque fuera por un momento, a fin de que el Evangelio siguiera llegando en toda su verdad. Y en cuanto a los dirigentes de mayor consideración, lo que ellos fueron antes a mí no me importa. Dios no se fija en la condición de las personas. Ellos no me pidieron que yo me hiciera para atrás. Por el contrario, ellos reconocieron que a mí se me había sido encomendada la evangelización de los pueblos no judíos, lo mismo que a Pedro se le había sido encargada la evangelización de los pueblos sí judíos. Pues de la misma manera que Dios había hecho de Pedro el apóstol de los judíos, también me hizo a mí el apóstol de los no judíos. Dígale a la persona a su lado: Dios envió a Pablo a todo el pueblo rabalero. Ahí estamos nosotros. Por eso a nosotros, cuando leemos a Pablo y nos dice: ustedes estaban ajenos de las promesas, ustedes estaban ajenos del pueblo de Dios, y lo vemos y lo meditamos, así estaba yo, fuera totalmente. Pero por gracia, dice San Pablo, hemos sido salvados. Entonces las cartas de Pablo a una persona no judía tienen todo sentido, todo sentido. Dígale por su lado: cuando la gente te menosprecie y te digan que tú no tienes futuro, tú puedes decirles: esa es una verdad para mí. Era, ya no es, porque conocí a Cristo. Él cambia todo. Nosotros estábamos sin futuro, pero aceptando la verdad del Evangelio, agarramos la onda, agarramos la onda. Dice San Pablo, Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me había concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiríamos a los pueblos no judíos y ellos, en cambio, a los judíos. Solo deberíamos de acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual siempre hemos tenido cuidado de cumplir. Dígale a su lado: tenían 17 años evangelizando la iglesia que estaba en Jerusalén. Habían vendido todo, habían repartido todos sus bienes, habían repartido todos sus bienes. Todos estaban abocados a la evangelización, todos. ¿Por qué estaban pobres? Pregunto, ¿por qué estaban pobres? ¿Por qué? Dice la palabra, van a comenzar a evangelizar en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Sí? Esa es la instrucción. ¿En dónde estaría la obediencia? En comenzar a predicar en Jerusalén, seguir a Judea, seguir después a Samaria, después a todas partes. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Se quedaron todos en Jerusalén. Todos en Jerusalén. Empezó la persecución. Sabemos que Esteban corrió inmediatamente a Samaria, pero la mayor parte de la gente estaban en Jerusalén. Entonces, ¿había obediencia? Aparentemente no, porque si hubiera habido obediencia habría bendición, pero todos se aconcharon. ¡Ay, es que aquí está bien chido! No, hombre, aquí, ahí está. No salía, habían vendido todo, no trabajaban, estaban nada más compartiendo la palabra entre ellos mismos, estaban todos felices engordando. Nadie estaba haciendo nada. Nadie estaba haciendo nada. Por eso estaban pobres. Estaban pobres. ¿Estaban evangelizando? Sí, yo no digo que no estaban evangelizando, pero eran demasiados para estar en Jerusalén. ¿Cuántos fueron los que se convirtieron en el primer día de Pablo?
de Pedro? 3,000 hombres. Y a los poquitos días 5,000 más. Imagínense 8,000 personas, 17 años, viviendo de todo lo que colaboren los demás. Está cañón, ¿verdad? Está cañón. 17 años cuando llegó Pablo. Dice, lo primero que me recomendaron, Pablo, ayúdanos, Pablo, porque aquí de repente aprieta el hambre. Y dice San Pablo, dice versículo 10, nosotros deberíamos de acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual hemos tenido cuidado de cumplir. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, Pedro comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron los allegados de Santiago, él empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía que venían con él lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esa simulación. Entonces le advertí que ellos no andaban en derecho según la verdad del Evangelio, y le dije a Cefas delante de todos, si tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de otros pueblos, ¿por qué ahora les impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Dice, nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Dígale a su lado, Cristo es quien nos justificó. Él es el que nos reveló el Evangelio. Él fue quien nos ayudó a creer en Él. Dice San Pablo, por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo, y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hace que ningún mortal sea justo. Si al buscar nosotros en Cristo nuestra justificación estamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado, pero esto no puede ser así. Miren, si nosotros echamos algo abajo y luego lo volvemos a restablecer, reconocemos con ello que estábamos actuando mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de comenzar a vivir para Dios. Dígale a su lado, San Pablo se guiaba por lo que decía la ley, pero después aprendió a guiarse por lo que decía Dios. ¿Tú por quién te guías? Ay, no, es que mi marido dice, hermano. No, espérate. ¿Quién es quien te está guiando? Mi cartera, hermano, mi cartera, pues si no traigo lana, ¿para qué salgo? Entonces te está guiando la cartera. Entonces tenemos que ver quién nos guía. Dice San Pablo, yo antes me guiaba por lo que decía la ley, pero cuando conocí a Cristo, tuve que aprender a guiarme por algo superior. Por Dios. Díganle a su lado, guiarme por mi marido me lleva a la fregada, pero guiarme por Dios saco a la fregada a mi marido. Es que es cierto, si tomamos la opinión de las personas vamos a sonar bofos, pero si tomamos la opinión de Dios vamos por buen camino. Necesitamos en presencia de Dios, Señor, sóplame. Dice San Pablo, yo he sido crucificado junto con Cristo, y ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que yo sigo viviendo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esto es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, porque si la verdadera justificación fuera fruto de la ley, entonces sería que Cristo murió inútilmente, pero no,
Dígale a la persona de su lado, nosotros somos justificados por Cristo, por Cristo. Él es nuestra justificación. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Pagó tus culpas, rompió el comprobante que te acusaba. Delante de Dios no hay expediente tuyo del pasado, no hay. Dios te justificó, te aprobó. Dios te aprobó. Yo se los he platicado. En un examen presentamos, era estadística, y yo saqué 7 en la lista del maestro allá afuera, ¿verdad? Y otros compañeros que estaban conmigo sacaron 8. Y entonces yo fui a reclamarle. Y estaba delante de su escritorio todos los exámenes, de los piorcitos para adelante. Había unos 12, 13, 4, 5. Y entonces, pues viendo los exámenes, viendo la calificación de los exámenes y acordándome lo que estaba afuera, me dice, ¿vienes a ver tu examen? Sí. Dice, ahí está, era un 3. Dice, ¿quieres que te lo revise? Dice, no, vengo a agradecerle. Pela gallo, 2 patas, vengo a agradecer. Él me había aprobado. Él me había aprobado. Bueno, en el mundo espiritual, Cristo fue quien nos justificó. Nosotros no teníamos méritos, nunca hicimos nada bueno. Él fue el que pagó con su sangre preciosa todo lo nuestro para que nosotros estuviéramos con Él. ¿Sí me entiende? Oigan, ¿van a ir al baile? No, a nosotros no nos invitaron, aquí están los boletos. O son 500 pesos, no se los estoy cobrando, aquí están los boletos. Quiero que vayan, ahí están los boletos. Entonces, Él nos justificó, no por méritos propios, porque Él así lo quiso. Él así lo quiso. Le caímos bien, nos amó, nos amó. Dice en Gálatas 3, Gálatas estúpidos, ¿cómo es que ustedes se han dejado hipnotizar? ¿Qué acaso no les presenté yo a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les voy a preguntar esto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por haber estado practicando la ley o por haber aceptado vivir en la fe? Tan estúpidos son que habiendo empezado con el Espíritu están volviendo a terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente los favores tan grandes que Dios les había hecho, habría sido todo en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y comienza a obrar milagros en ustedes, ¿se debe a que ustedes estén cumpliendo la ley? No, ¿no será más bien porque ustedes han acogido la fe? Acuérdense de Abraham, él le creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta y lo consideró justo. Entiendan pues que todas las personas que resuelven tomar el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios le daría a los pueblos no judíos la verdadera justificación a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta buena nueva: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así pues, todos aquellos que entran por la fe también reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, sigue pesando una maldición sobre todos los que siguen yéndose a las observancias, porque está escrito: maldita la persona que no está cumpliendo con todo lo que está escrito en la ley. Dígale a la persona, lado, maldito el que no cumple toda la ley. Quiere decir que el que rompe un pedacito ya está maldito, un cachito, ya está maldito. Tenemos 10 mandamientos de la ley de Dios básicos. Levanten la mano las personas que han cumplido los 10. 9, 8, 7, 6. Estamos tronados. Al ya no completar 10, ya estamos tronados. Al no completar 10, ya estamos tronados. Podríamos haber levantado la mano con 9, no la hacíamos.
Ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. No estamos. La ley dice, maldita la persona que no cumple todo lo que está escrito. Pero, diga el soldado, pero, vino el profe y nos aprobó. Seguimos en ese pedacito. Por eso hay que estar agradecidos con Dios. Dice, versículo 10, por el contrario, está pesando una maldición sobre todos los que tratan de observar. Porque está escrito, maldita la persona que no está cumpliendo siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pero una cosa sí es cierta, el justo vivirá por su fe. La ley no da lugar a la fe cuando dice, el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley al hacerse Él mismo maldición por nosotros. Como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo fue que la bendición de Abraham alcanzó a todas las naciones no judías en Cristo Jesús. Y por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu. Dígale a la persona al lado, a mí me redimieron. ¿Saben? Cuando Picasso comenzó a pintar, nadie comprendía sus pinturas y entonces sus cuadros no valían para nada. No valían, sus cuadros no valían porque nadie los compraba. Pero un día una persona fue a comprar un cuadro y a los pocos días regresó y otras personas lo vieron que él iba a comprar cuadros de Picasso y entonces otras personas que compraban cuadros fueron a ver y el precio de los cuadros de Picasso empezó a subir. Díganle a su lado, mi marido me dice que no sirvo para nada. Mi suegra se pone de acuerdo con él. Mis hijos ya le hicieron caso. Todos piensan que yo no sirvo para nada. Pero el Señor me dijo que yo valgo mucho porque Él me compró. ¿Cuánto vales? La sangre de Cristo. Eso es lo que valemos. Entonces, la opinión de los demás, ¿la voy a tomar en cuenta? No, pero la opinión de Dios sí. La opinión de Dios sí. Ahora, para yo poder vivir esa experiencia, yo tengo que moverme en dos dimensiones simultáneamente. Primero, no puedo tomar en cuenta la opinión de los demás sobre mi persona, porque el valor que yo tengo es por quién me compró. ¿Quién me compró? ¿Y con qué me compró? Porque no fui comprado ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. ¿Ok? Pero la misma realidad que vivo yo, también vive la persona que está frente a mí, porque Cristo murió por todo. Entonces yo tengo que aprender a respetar a las demás personas que en mi carne yo pienso que valen para puro sorbete. Dígale a su lado, tengo que aprender a revalorar a mi marido. Le conozco todas sus mañas, pero no puedo tomárselas en cuenta. Tengo que tomar en cuenta quién pagó por él. Sí, ¿por qué? Porque empezamos a menospreciar a las demás personas porque nos estamos fijando en sus defectos, en sus errores. Ay, no, ya está bien viejita, ya no le hagas caso. Es un niño, no sabe nada. Entonces estamos moviéndonos nosotros en una apreciación totalmente diferente al valor real que tiene la persona. Niño o anciano, hombre o mujer, fueron comprados por Dios. Entonces yo tengo que aprender a respetarles, a dar su espacio y a tratarlos como lo que fueron comprados, objetos de gran valor. Objetos de gran valor. Y tengo que hacer a un lado mis sentimientos, ¿eh? Y tengo que hacer a un lado toda mi basura que traigo adentro. Porque lo primero que quiero yo opinar es, esa persona no sirve para nada. Pero ¿quién le pagó? ¿Cuánto dio por ella? Lo mismo que dio por ti.
Entonces, si tú dices que ella no vale, imagínate tú, te estás poniendo a la par con ella, persona. Entonces, yo tengo que, en primer lugar, no dejarme influenciar por la opinión de los demás sobre mi persona, como San Pablo no lo hacía. Y tampoco puedo tomar en cuenta a las demás personas por su conducta, por lo que hacen, por su edad, por su sexo, por su situación económica, sino tengo que tomar en cuenta que Cristo murió por todo. Cristo murió por todo. Delante del universo, delante de los ángeles, hay un testimonio. Ellos valen para mí. Ellos valen para mí. Y los ángeles lo saben. Porque la sangre de Cristo está en el cielo. Dios entró allá arriba con la bandeja de su propia sangre. Está puesta allí en el trono de misericordia. Entonces tenemos que aprender a respetar. Diga a su lado, gracias a Dios, Cristo me redimió de la maldición, de un futuro sin futuro, y atrajo sobre mí bendición sobre bendición. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho un testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice que eran para sus descendientes como si fueran muchos, sino habla en singular, para tu descendencia, y esta descendencia es Cristo. Ahora les digo lo siguiente: si Dios hizo un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no ha podido anularla ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia fuera fruto de la ley, ya no sería fruto de la promesa. Pero precisamente la herencia era promesa y don que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, ¿para qué existe la ley? La ley fue añadida para señalarle las desobediencias, porque solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa, y fueron los ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas que hizo Dios? No. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justificación podría haber resultado de la ley, pero no. La Escritura todo lo encerró en el marco del pecado, y así lo que había sido prometido le llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Dígale a su lado, cuando yo no creía en Él, la salvación ya estaba disponible para mí. Cristo creyó que lo que Él estaba haciendo llegaría un día que lo aceptaría yo. Por eso nos dice San Pablo, la fe de Cristo es la que nos trajo la salvación. Él murió creyendo que no era inútil su muerte. Creyó que su muerte por ti era lo más preciso que debería de hacer. Lo más preciso. Murió porque Él estaba totalmente convencido que nosotros estaríamos al final de nuestro camino con Él. Con Él. Él lo hizo. Creyó que lo que Él estaba haciendo era correcto. Y eso hace más de 2000 años. Entonces dice San Pablo, así todo lo que había sido prometido le llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, nosotros estábamos custodiados por la ley, a la espera de esa fe que se iba a revelar. La ley nos llevaba hacia Cristo para que nosotros creyéramos y así fuéramos justos. Al llegar la fe, ya no estamos sometidos a la religión, a la pedagogía. ¿Qué otra cosa dice allí en el versículo 25? A ver en las versiones, a ver acá en la Biblia de nuestro pueblo, a ver qué dice en voz alta, como si le hablaras a tus hijos, allá en la tuya también. Gálatas humanas. A ver acá en la dile a ella que me lea.
Gálatas 3, versículo 25, en voz alta. Ya no dependemos del guía, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Ustedes ahora están en Cristo Jesús y todos ustedes son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, porque todos fueron entregados a Cristo por medio del bautismo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombres libres. Ya no se hace diferencia entre hombres y mujeres, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes ahora le pertenecen a Cristo, ustedes también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. En la lectura pasada, en la segunda carta de los Corintios, hay un pasaje donde dice que no se emparejen con los que rechazan la fe. Pero, ¿cómo podemos interpretarlo? O sea, a esas personas no les debemos de tratar de evangelizar. Lo que pasa es que si tú no estás fuerte, la opinión de esa persona te puede cambiar a ti. Entonces, tú puedes dejar que Dios te ponga una persona para que tú la evangelices, pero Dios es el que te tiene que señalar ese momento, ese lugar. ¿Entiendes? Pero si tú quieres convivir con una persona que tiene ideas modernas, ¿verdad? Te va a contaminar. Estás viendo su ejemplo a diario. Cuando usted dice no te emparejes, no te pongas con igual. Es que van a la cantina todos los días, yo también lo acompaño todos los días a la cantina. Es que lo estoy tratando de evangelizar. Es que no me podés todos los días, no me podés todos los días. Entonces, no te emparejes, no te rebajes a su nivel, no te rebajes a su nivel porque te vamos. Pero si Dios te lo arrima a tu nivel, ¿ya? ¿Cuál? ¿Cuántas vírgenes? Lo que nosotros vemos son advocaciones. O sea, usted se puede vestir ayer de azul, el día anterior de rojo, el día anterior de amarillo canario, pero es la misma. ¿Sí? La Virgen María es la misma. La Virgen María es la misma. Pero su vestimenta va cambiando de acuerdo a los pueblos, de acuerdo a las naciones, pero nomás es una sola Virgen. Nomás es una sola Virgen. Ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 12 está una mujer encinta. En el libro de Apocalipsis aparece una mujer que se presenta en el firmamento llena de estrellas. ¿Okay? Y en el manto de la Virgen de Guadalupe aparecen estrellas. En el manto de la Virgen de Guadalupe aparecen estrellas. ¿Sí? Hay otra imagen, otra señal que la Virgen de Guadalupe, que también aparecen unas estrellas en la corona. ¿Sí? Y entonces varias personas, entre ellos la UNAM tomó todas las estrellas de la Virgen, midieron las distancias y las pasaron al plano astrológico y encontraron que tienen caída en el firmamento. Y esa posición que tienen las estrellas de la Virgen María tiene cumplimiento muy bien en la historia astrológica, tiene cumplimiento un solo día. Agarras
estas son las estrellas, pero falta una. Falta una estrella y cuando se coloca, entonces ves la imagen completa de la ley. Una mujer embarazada está a punto de dar la señal, la verán en el firmamento. Guía, forma, lugar. Guía, forma, lugar. Pero las constelaciones están hablando. Están hablando. Entonces, ¿qué hace la Virgen? La Virgen se presenta vestida según los pueblos, según la anunciación, ¿verdad? Pero viene a conjurar esa imagen de la Virgen de Guadalupe, están todas las estrellas, pero no tiene colocación en el firmamento. Pues que ustedes en la computadora, cada día, acá no. Una mujer embarazada, sí, mujer embarazada. ¿Dónde está Remo? Adentro. Entonces, son cosas que Dios nos hablaba en el firmamento. Por eso, si ustedes recuerdan en Romanos, dice San Pablo, la creación les hablaba a los hombres, pero los hombres no creen. No creen. Nos quedamos en el capítulo, dice, ahora yo les digo, mientras el hijo del dueño de la casa todavía es un niño, no tiene ventaja sobre la servidumbre, a pesar de que él es dueño de toda la servidumbre. Él está sometido a quienes lo están cuidando o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre, que le dará la administración. Dígame al lado, el niño siempre está al cuidado de la nana y se junta con los niños de la nana. ¿Cuándo va a empezar a mandar? Cuando el papá le empieza a dar autoridad. ¿Sí? Entonces aquí está hablando San Pablo. Dice, de igual modo nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y los principios que rigen este mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, a fin de rescatar a todos los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ahora ustedes son hijos, y como hijos, Dios ha mandado a sus corazones el espíritu propio de su Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que tú ya no eres esclavo, eres hijo, y siendo hijo, Dios te ha dado la herencia. En otros tiempos tú no conocías a Dios, y serviste a cosas que no eran dioses. Pero si ahora sí conoces a Dios, o más bien Dios ya te ha reconocido a ti, ¿cómo puedes seguir volviendo a normas y principios miserables y sin fuerzas? ¿Quieres volver a ser de nuevo esclavo? ¿Vas a estar observando días, lunas nuevas, este tiempo, aquel año? Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Dígale a su lado, si Dios te ha liberado de todo el pasado, comienza a vivir en Cristo. Aprende a vivir en Cristo. Vámonos al capítulo 5. Capítulo 5. Dígale a la persona a su lado, Cristo nos liberó para que fuéramos libres. Mantengámonos pues firmes. Ya no nos sometamos de nuevo al yugo de la esclavitud. Al hablar de la esclavitud está hablando del pecado, Dice, bueno, si ya sabes qué es lo correcto, pues no hagas lo incorrecto, ¿verdad? Y entonces San Pablo dice, yo, Pablo, les digo que si ustedes se vuelven a hacer circuncidar, Cristo de nada les serviría. De nuevo les declaro que todo aquel que se haga circuncidar ahora está obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan los méritos según las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que es por la fe que seremos tales y como Dios nos quiere. Para los que ahora están en Cristo Jesús ya no hay ventajas entre el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Dígale a su lado, si te consideras cristiano, tienes que amar a tu prójimo, empezando por tus enemigos.
Los que en la carne te caen mal. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio a ustedes la señal para que se detuviera? Para que ya no sigan en la verdad. Porque esa voz no era la de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Yo tengo la convicción en el Señor de que ustedes no van a desviarse. Pero esa persona que los está perturbando, diciéndoles cosas que no son, sea quien fuera, debe de ser juzgado. Dígale a su lado, si te pones a escuchar a burros rebuznar y escuchas a una persona que lo está imitando, vas a pensar que los hombres también son burros. Entonces, cuando una persona te esté hablando de basura, desconéctate, desconéctate, desconéctate. Por mi parte, hermanos, si yo mantuviera la circuncisión, ¿creen ustedes que seguiría siendo perseguido? Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Por qué no llegan a castrarse esos que los perturban? San Pablo dice, si alguna persona les está llegando a contaminar su pensamiento con barrabasadas, basura, que se castre el pelado, que se castre el pelado. Y hay muchas personas que nos traen doctrinas de barbaridad y media, pero no están en el contenido del Evangelio. Entonces tenemos que tomar un gran cuidado. ¿Por qué? Porque miren, ahorita estaba hablando de la Virgen, y hay muchas gentes que se dan golpes de pecho y se dicen marianas. Muchas personas. Pero no le hacen caso a la Virgen. Están en la vil chilla, en conocimiento de palabra de Dios. La Virgen María tiene un solo comentario que es para todo el universo. Ustedes háganle caso a mi hijo. Si tú te consideras mariana, lo primero que deberías de estar haciendo caso es a la palabra de Dios. Y no conocer la palabra de Dios, estás insultando a la Virgen, le estás deshonrando a la Virgen María. Porque una mujer, un hombre que se dice mariano, le hace caso a su madre, le hace caso. Se pone a estudiar lo que su hijo dice. Ese es un mariano. Los otros no. Los otros son una bola de desobedientes, hijos de tales por cual. Una vergüenza para el reino de Dios. Ser mariano es una persona que le hace caso a su madre. Le hace caso. O ustedes se sienten orgullosas de sus hijos, que ustedes les piden que recojan la cama y que para acá y para allá llegan todo tirado. Pues no. La Virgen nada más nos dejó un solo pedacito, ustedes háganle caso. Háganle caso. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encumbre los deseos de la carne, sino hablo del amor por el cual nos hacemos servidores unos de otros. La ley entera se resume en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú estás criticando y discutiendo y peleándote, insultando y ofendiendo, si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, cuidado que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, aprendan a caminar según el Espíritu, para que así no realicen los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Dígale a su lado, si estás queriendo ir con Dios y tomas en cuenta la opinión de los demás, tu vida va a ser un masacote. Ay, no, hermano, pues yo le dije a Dios, me dijo que lo perdonara, hermano, pero viejo desgraciado, mire cómo me insultó, no, hermano, yo le voy a poner el divorcio. Pues no, están los dos sentimientos, están así, y están adentro de ti los dos. Por eso dice San Pablo, no funciona si estás por un lado escuchando una persona, pégale, y por el otro lado déjate pegar. Pues no funciona. No funciona. Si vas a tomar en cuenta a Dios, el otro día nos decía una persona que andaba bien angustiada porque su nieto fue a dar al hospital. No podía dormir, andaba. Entonces fue por palabra de Dios. Y Dios le dijo, demasiada sabiduría trae confusión.
¿Qué andaba haciendo la señora? Preguntándole a todos los médicos y a la enfermera, y ay, mijita, mira, no, estaba hecha chis. No podía sostenerse. Estaba escuchando opinión de toda la basura. Estaba deshecha. Vas a escuchar a Dios, escucha nada más a Dios. Nada más a Dios. Es más, no tomes ni siquiera tu propia opinión. Porque posiblemente tú tomes la opinión de tus recuerdos, de tu experiencia pasada. No, es que yo no me puedo dejar, ya me han pisoteado muchas veces, yo no me voy a dejar, yo voy a dejar. ¿Qué te está diciendo Dios? San Pablo dice, los deseos del Espíritu se contraponen con los deseos de la carne. Se contraponen, pero se contraponen aquí adentro. Por eso hay días que no nos aguantamos. Nos levantamos con la cara así, desde que amanecemos, parece bulldog. Diego, ¿por qué no me das un beso? No, nada más te veo la cara y mejor le saco la vuelta. Sí. Se contraponen. Dice, si ustedes se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer todo lo que proviene de la carne, todo lo que proviene del interior, la fornicación, las impurezas, las desvergüenzas, el culto a los ídolos, la hechicería, los odios, la ira, la violencia, los celos, los furores, las ambiciones, las divisiones, el sectarismo, las envidias, las borracheras, las orgías. Dígale a su lado, yo nada de eso he hecho. Donde sueno bofo es en la última. Cosas semejantes. Ahí se acabó el play. Ay, no, hermano, y orgías no. Bueno, y cosas semejantes. Ay, no, hermano, pues es como una alborotada, pues ¿qué quiere uno que haga? Cosas semejantes. Regresar un poquito al versículo 20. Dice, culto de los ídolos y hechicería. ¿Ok? Dígale a su lado, la palabra hechicería es la palabra farmacopeia, de fármacos. Hermano, yo no me tomo drogas, hermano. No, pero ¿qué tal las aspirinas y la medicina? Y es que, hermano, fíjese que para la presión, hermano, y fíjese, y traen así un botiquín adentro y todo. Dependes de los medicamentos, no de Dios. Dependes de los medicamentos, no de Dios. Estás allí en frutos de la carne. Frutos de la carne. Estamos hechos para aprender a depender de Dios. Pero hay personas que no van a ninguna parte y la Biblia la dejaron en casa. Pero acá toda la carne. Que pues si chorrillos, si no chorrillos. Y no estoy hablando de droga, cristal, ni marihuana, ni nada por decirlo. Acá. Dependiente de fármacos. Digamos, fármacos, cremas y cosas que engatusan a los demás. Es hechicería. Si las viéramos como ustedes se levantan en la mañana, no nos arrimamos. Pero se ponen así. Y luego, no, hombre. Vamos a acabar el pedacito. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría y paz, paciencia, comprensión y bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas cosas ninguna ley las condena. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado su carne junto con todos sus impulsos y deseos. Si ahora nosotros estamos comenzando a vivir según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Hagamos a un lado todo orgullo, toda soberbia, toda vanagloria. Dejemos de querer de ser más que los demás y de estar envidiosos de todos ellos. Dígale a su lado, guíate por el Espíritu. Ponte en oración, en la presencia de Dios. Deja que Él te instruya antes de que te enganches. Fui al penal de Saltillo y me dejaron planchando afuera. No me recibieron. Me dijo el guardia, no puede pasar. 45 minutos después no me había hablado.
Le vuelvo a hablar, me vuelve a decir, no, ahorita van para allá. Nunca llegaron. Total que a la hora 15 minutos me deja pasar una persona hacia adentro, a la puerta de adentro, el control de adentro, solamente para decirme que no iba a pasar. ¿Cómo creen que debe haber estado mi paciencia? Y el Espíritu me traía, quietecito, 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 quietecito. ¿Qué es lo que traía en contra? Dice San Pablo, hagamos a un lado toda vanagloria, todo orgullo, toda soberbia. Traía las dos cosas ahí. Por un lado el Espíritu Santo me decía, quieto. Y por otro lado acá la carne quería brincar. Todo el camino de Saltillo a Monterrey me fui platicando con el Espíritu Santo. Todo el camino, todo el camino. Y llegué a una sola conclusión. Tengo que limpiar el interior un poquito más. Díganme, solo tuve que meter ICO. Doble acción. Porque el Señor me estaba mostrando que ese tipo de situaciones las voy a seguir viviendo. Las voy a seguir viviendo. Y si no estoy seguro de mantener mi paciencia, voy a explotar. Entonces todo el camino desde Saltillo a Monterrey me venía mostrando el Espíritu Santo. Ahorita tienes que limpiarle adentro, ahorita tienes que jalarle. Así es. Seguimos capítulo 6. Si alguien cae en alguna falta, ustedes que no han caído, ustedes que se consideran espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad, no lo critiquen, no lo condenen, nada, tranquilos. Piensa en ti mismo, porque tú también vas a ser tentado. Aprende a llevar las cargas de los demás, así cumplirás con la ley de Cristo. Si alguno cree que ya es algo cuando todavía no es nada, esa persona se engaña a sí mismo. Que cada quien examine su propia conducta y si siente orgullo por alguna de ellas, que se lo guarde para su interior y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada quien cargue con sus propios defectos. Díganle a su lado, controla tu carácter, no condenes a los demás. Versículo 9. Hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos, expresamente a los de casas, hagámoslo. Díganle a su lado, siempre que puedas ayudar, ayuda a todos. Ayuda a todos. Luego dice San Pablo, versículo 17, ya no vengan a molestarme, porque me basta con las dificultades que yo llevo en mi cuerpo, las señales de Cristo Jesús. Dígale a su lado, ¿no eres basurero para que te echen basura a los demás? Vuelvo a agarrar otra vez con lo que empezamos. Hay personas que se enganchan por los problemas que la demás gente tiene, ¿sí? Y lo que los demás les dicen a ellos es la conducta que ellos van a tener. Entonces ellos están guiando por la conducta de las otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Es que me dijo, hermano, me pidió, hermano, fíjese que mire, acá. Dios dice, tú toma en cuenta lo que yo te digo. Tómame en cuenta a mí. Entonces, hay personas que van a querer que tú les hagas caso a ellas. Pero Dios te dice, en vez de que tú le contestes lo que ella te está preguntando, dile lo que te digo yo. Ay, hermano, qué grosero puede ser uno. Fíjense quién lo hizo así. Váyanse al Evangelio de San Juan. Juan 3, versículo 2. Dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como la que tú haces, a no ser que Dios esté con él. ¿Qué quería escuchar Nicodemo? Una respuesta a lo que está comentando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fue lo que escuchó Nicodemo? En verdad te digo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. ¿Le contestó Jesús lo que quería escuchar Nicodemo? No. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo de acuerdo al Espíritu Santo?
Dile lo que es importante. Pero hay personas que vienen con nosotros enojadas. Hermano, dígale a esa persona, me insultó, hermano. Y quieren que tú te enganches con ellos. Tienes razón, tú eres el sufrido, tú eres el sacrificado. Vamos a reclamarle. Y Dios te dice, dile que la perdone. Pero es que usted no vio lo que me hizo. Dios te dice que la perdone. Pero no, hermano, si yo esto no se puede quedar así. Yo no estoy de acuerdo. Y no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Nicodemo quería una respuesta. Dime si tú eres mandado del cielo. Pero Dios no te va a dar esa respuesta. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Entonces no vayan ustedes a reaccionar de acuerdo como venga el mono. Pregúntenle a Dios, ¿qué quieres tú que yo le diga? Y ustedes se lo dicen a los niños cuando vienen chilli, berreando por todos lados. Hijita, ya está. Ya, tranquilo, pasará. O no lo hacen así como las mamás, cuando un niño le agarra un juguete al otro y empieza el gritadero por todos lados, y luego viene el niño acá que quiere que la mamá vaya al otro para pelearse allá con el otro lado. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la mamá que agarra el patín y va a hacer el pleito con la vecina? Se arma la bronca, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la mamá que le dice al niño, mira, tranquilo, hay otro juguete, ponte acá a jugar? Diferente, ¿verdad? Pero si se enganchan a discutir con el marido, está cañón. Padre Santísimo, te damos gracias porque has puesto en jabón a toda la familia, Señor, incluyendo a nuestra pareja, Señor. Y a veces no comprendemos, Señor, lo irracional de sus conductas, Señor, sus panchos, Señor, sus pataleos. Pero muéstranos, Señor, que tú eres quien estás obrando en ellos, Señor. Y nosotros, Señor, con tranquilidad, serenos, guardar nuestros comentarios, Señor. Y no arrancarnos en primera, Señor. No. Espíritu Santo, yo reconozco que tú tienes capacidad, no solamente para guiarme a mí, sino para guiarlo a él, y para guiar a mis hijos y a mi suegra también. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque has venido a ayudarnos, a sacarnos adelante. Y tú conoces nuestras debilidades, conoces nuestras carencias, y te pedimos a ti lo que no tenemos nosotros. Danos, Señor, danos tu fuerza, danos tu revelación, danos todo lo que necesitamos, porque nosotros queremos tener frutos de amor, de paz y de alegría, de paciencia, de comprensión y de bondad, de fidelidad, de mansedumbre y de dominio total de nosotros mismos. Y Padre Santísimo, cuando veamos en nuestro interior que empiezan a darse conflictos de conducta, serenos, regresemos a ti y te digamos con toda humildad, Padre, traigo dentro de mí algo que no debería de traer. Enséñame cómo puedo ejercer sobre mi propia persona templanza, Señor, control total de mi persona, porque no quiero ofender a nadie, no quiero pelearme con nadie, no quiero discutir, Señor, no quiero, Señor, manifestar orgullo, soberbia, intolerancia, Señor, de mi parte. Quiero, Señor, que predomine lo que tú me indicas, lo que tú me guías. Te lo pedimos, Padre, en común acuerdo para todos los que estamos aquí, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos a tomarte en cuenta día con día, momento a momento, lugar por lugar, persona por persona, porque ya no queremos ofender a nadie, mucho menos ofenderte a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios las bendiga, las chifle, las apapache.